¿Cómo están? Qué gusto verlos. Caras conocidas, famosas, queridas. Ernesto, ¿cómo estás? Señor detrás del Love for All, qué gusto que nos moderes tú hoy en esta conversación. Es un gusto, de verdad que es un honor porque desde que nació Lo For All, a los pocos meses de haberlo creado, antes de lanzarlo, los conocí a ustedes. Y la verdad es que, híjole, han sido una guía para Lo For All en el ámbito empresarial. Yo los considero unos eh, titanes de la inclusión para las empresas. Y por eso me siento orgulloso y honrado de poder entrevistarlos. Yo alcé la mano para ser quien los entrevistara. Muchas gracias, Ernesto. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Un privilegio estar contigo y ser moderado por ti este día. Aquí estoy fascinado, ahora sí en familia, estamos en familia. Así es en casa. Oigan, pues bueno, pues voy a empezar con una serie de preguntas que nos van a permitir conocer más a ADIL, Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral. Eh, Paco, ¿qué los llevó a dejar sus puestos en el mundo corporativo y crear ADIL? ¿Cuál era la coyuntura en ese momento? ¿Cómo nace ADIL y por qué? Bueno, para mí situaciones de la vida personal en la que hace unos 13 años dejé de trabajar para el mundo corporativo y me empecé a involucrar en diferentes proyectos editoriales en un principio, después un tanto sociales que me llevaron a empaparme de lo que necesitaba nuestro país, lo que estaba viviendo nuestro país en temas de diversidad sexual y educación y condiciones de salud para la población LGBT. Eh, Hace algunos años estaba yo de director editorial de una revista electrónica y empezó como un hobby, estaba yo detrás de esta revista, lo cual me permitió empezar a ser contactado por algunos eventos, algunos otros personajes del mundo LGBT de nuestro país para empezar a dar la cara por este portal que yo representaba, y ahí fue en uno de estos eventos de inclusión corporativa de los grupos pioneros que hubieron en México, que conocí a Fer cuando él estaba en American Express, empezamos a coincidir en algunos puntos. Y en el 2014, tras la publicación de los resultados de la primera encuesta de homofobia laboral en México, fue que con estos resultados en mano me pareció muy pertinente no nada más darlos a conocer en ese momento yo como editor de una revista online, sino buscar la conjunción de un grupo de factores y de personas para poder hacer una diferencia, de qué hacer con estos números y convertirlos en algo de transformación, en buenas prácticas. Y es ahí donde entonces en mayo del 2014 tenemos nuestro primer evento público dando a conocer esta encuesta, y un par de semanas después la primera reunión de lo que entonces pues surge esto, ¿no? La Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, un grupo de profesionistas de diferentes ramos que estamos buscando la transformación en favor de todas las personas LGBT en nuestro país. Y al cabo del tiempo, pues entre mayo y noviembre de ese mismo año, en 2014, cuando sabíamos que la Ciudad de México estaba haciendo un proyecto importante para declararse, lo cual lo hizo en el 2016, como una ciudad LGBT amigable, fue que tocamos la puerta la primera institución y la primera que nos dijo no se vayan a ningún otro lado con este proyecto, que fue Jacqueline Loast con COPRED, y fue que entonces originamos el primer evento de buenas prácticas de inclusión de empresas en temas de diversidad sexual y de género, y es ahí, digamos, el primer evento público organizado con una metodología presentando a DIL, y que a partir de ahí, afortunadamente, 6 años después, pues ha sido detonador de afortunadamente excelentes alianzas, contenido, estrategias y una red de trabajo que ha crecido tanto como pues ahora estar aquí contigo, Ernesto, el día de hoy. Pregunta, ¿por qué el enfoque hacia las empresas y no hacia la familia o no un tema de activismo social? Buena pregunta, porque en activismo social y educativo ya había muchos grupos. Desde el punto de vista de organizaciones de la sociedad civil organizada, y en la parte de atención a las empresas como tal,
no había un grupo creado en nuestro país. Sí, por supuesto, no estamos inventando el hilo negro, ya había modelos de referencia en otros países y decidimos hacer esto, ¿no? Una empresa que diese servicio a otras empresas, ya que y hoy día seguimos viendo que es una parte fundamental el compromiso institucional, empezar a ofrecer servicios de outsourcing, de externos, para todas aquellas empresas que no tuviesen el liderazgo interno, el área, los recursos asignados internamente para desarrollar proyectos en favor de la diversidad y la inclusión, y entonces nosotros ofrecernos como empresa de outsourcing. Y es ahí entonces donde podemos ver un potencial de negocios, además de lo que era justo el tema de traer esta conversación a todas las mesas, de hacer este tema algo tangible, y no solo desde el punto de vista del activismo social o familiar, sino realmente en este punto donde reeducar a los y las adultas en los espacios laborales lo consideramos de vital importancia para tener un impacto importante en la sociedad de nuestro país. Lo considero muy interesante porque si tenemos un granito, que es hace 10 años la primera empresa que participa públicamente en una marcha como empresa aliada, y ustedes nacen en 2014, no había mucho de donde las empresas pudieran echar mano, ¿no? Creo que la aparición de Adil aparece en un momento de gran necesidad para crear esta cultura, ¿no? Ahora, mencionabas una encuesta. Entiendo que Adil ha realizado 3 encuestas, 2014, 2015, 2018, donde pues la pregunta sería, ¿cuáles son los principales hallazgos de esta encuesta sobre homofobia en el mundo laboral? ¿No? Pues, no sé si quiero contestar esta pregunta. Sí, dejo la conversación y que Fer siga. 2014-2015, Fer todavía seguía en American Express, ahorita él entra en la siguiente parte de la historia, pero justo fue empezar a visibilizar los números de discriminación de la que las personas estaban viviendo por su orientación sexual, su identidad de género en el espacio laboral. Les preguntamos a la gente, ¿cuánto ganas? Porque este gran mito del dinero rosa, no había ningún número de referencia local mexicano de realmente saber cuánto es que nuestra población está ganando en nuestro país. Pero sobre todo también un número importante que ha sido clave para poder ir midiendo el avance en estos años es el nivel del closet. ¿Cuántas personas permanecen ocultando mientras las horas de trabajo, mientras trabajan, quién es con quien conforman su unidad familiar, su verdadera expresión de género, su identidad de género? La reservan. Entonces siguen considerando que los espacios laborales no son un lugar seguro para poder compartir quiénes son, restándoles productividad, buscando quizás cambiar de trabajo continuamente y un sentido de pertenencia muy bajo cuando esta persona no se siente cómodo de quién es. Entonces el primer número que descubrimos fue que estábamos en el 56% de las personas en el closet, en el espacio laboral, y en el 2018 lo ratificamos, incluso dividiéndolo ya por grupos de edad, con preguntas más específicas, y fue como, es algo que sí ha habido ya otras iniciativas de otros grupos, otras organizaciones que lo han buscado medir desde otros ángulos, pero tener este punto de referencia, generar la primer lote de data en México fue muy importante para poder hacer estas conversaciones. Sin duda, la generación de información es clave, ¿no? Para medir la inclusión, medir la calidad de vida. Yo no he escuchado mucha otra data en el ámbito laboral, es más, no conozco a nadie más que tenga data en el ámbito laboral. Por eso de ahí que las encuestas que ustedes realizan creo que son clave. Sí, perdón, Ernesto, me gustaría aportar algo en virtud de lo que Paco estaba diciendo. Sí, efectivamente, la carencia de información que sigue persistiendo, o sea, que sigue existiendo, por eso Adil se enfoca en un principio a la búsqueda de información para poder, como sabemos en la administración de una empresa, dentro de una empresa, poder hacer la gestión o administración correcta del talento. Estos estudios y en el 2014, ¿qué nos arroja el estudio de homofobia laboral? Pues nos arroja que
4 de cada 10 personas le negaron o le preguntaron su orientación sexual o identidad de género en el empleo. 3 de cada 10 le negaron el empleo y 2 de cada 10 le despidieron del empleo al enterarse de su orientación sexual o identidad de género. Entonces son datos muy, muy fuertes que hasta la fecha siguen existiendo, y esa es la razón de ser de ADIL, de trabajar en la inclusión en los espacios laborales para ir erradicando poco a poco con organizaciones como la tuya, como otros y otras aliadas que se enfocan más al espacio laboral, ir erradicando la discriminación en el espacio laboral. Otro dato bien interesante que yo digo personalmente me ayudó para romperme un sesgo que yo tenía fue esta encuesta del 2018 de diversidad y talento. Yo asumía por el sesgo de que las juventudes pueden ser más abiertos y que algunas investigaciones del CONAPRED nos dictaban y nos decían que los estudiantes eran muy abiertos con sus profesores y mucho más con sus compañeros de clase, principalmente en preparatoria y en carrera, que cuando llegaban al empleo iban a llevar ese mismo comportamiento al empleo. Y nos dimos cuenta al hacer ese corte de cuántos de ellos y ellas estaban fuera del closet en el espacio laboral. Nos dimos cuenta que a menor edad se mantenían más en el anonimato que los de 35 años o más. Entonces esto fue bastante significativo para nosotros, para enfocar el lenguaje, enfocar hacia dónde dirigir la conversación con las empresas y no asumir y ayudarles a las empresas en la parte de consultoría y en la parte de capacitación y de comunicación interna a mandar los mensajes correctos y no asumir que porque eres joven entonces eres necesariamente mucho más abierto. Asumimos que entonces lo que haces es proteger el empleo porque es quizá tu primero y tu segundo empleo, hasta que no confirmas que entraste o estás en una empresa segura. Entonces nos ayuda, diriges la comunicación y aseguras y mandas fortalecer a las empresas que crean, que crezcan y se conviertan en mejores y mayores espacios seguros. Y qué interesante dato estás diciendo, Fer, porque asumimos que porque la gente es joven y posiblemente ha desarrollado otra cultura respecto de autoaceptación, inclusión, pareciera que puede expresarse libremente, pero como dices, ¿no? Tienen que proteger el empleo. Y en términos de los esfuerzos que hace Nadil, enfocados a la visibilidad de las empresas, ¿no? Para captación de talento, para generación de prácticas seguras para el entorno laboral, aparece la certificación Human Rights Campaign. ¿Cómo llega a México? ¿Por qué Adil toma esta bandera? Eh, Cuando llega Human Rights Campaign a México por primera vez, tuve la fortuna de estar en ese momento y trabajaba en American Express, y cuando llega Human Rights Campaign a México se sienta rápidamente a través de la Embajada de Estados Unidos y de la Cámara de Comercio, la American Chamber of Commerce en México, a buscar el espacio laboral. Llega con una misión de identificar oportunidades en los espacios laborales en México, fuesen mexicanos o multinacionales. Y desde ahí, pues se deriva a tener programa de trabajo continuo y conversaciones que nos llevan entonces al año 2016, en el cual Adil ya estaba más constituida o ya tenía 2 años de trayectoria en la práctica con el sector laboral. Yo ya no estaba en American Express, yo estaba integrado a tiempo completo con Adil, y entonces ahí dejo el micrófono a Paco para que cuente esa historia del 2016 para acá. Sí, la cercanía geográfica y económica de México con Estados Unidos permitió que la entonces directora Dina Fidas y Mary Beth Maxwell, vicepresidenta de la Fundación de Human Rights Campaign, decidieran que este programa empezara a ver otros países, y decidieron que México era el primer paso natural. Por la gran cantidad de empresas que tienen operaciones en México y que ya participan en el índice similar, que es de Estados Unidos, el índice de equidad corporativa, para ofrecerles como la misma experiencia laboral y también, sobre todo, impulsar el cambio de la conversación en empresas mexicanas. Es ahí entonces donde 2016
como bien empieza a hacer, es esta gestión de lo que será, entonces, después lo bautizamos como el programa Equidad MX, para que trajéramos a México una metodología regionalizada, estandarizada a lo que consideramos era la necesidad de las empresas mexicanas, para poder entonces lanzar el primer índice de equidad corporativa, Equidad MX en México, del cual pues ya tenemos 3 años de resultados. Estamos trabajando en el cuarto. Hemos llegado ya a 126 empresas que aparecen en el índice del 2020. Y también es eso, ¿no? Digo, hay otros grupos y networks y grupos donde están las empresas compartiendo buenas prácticas, están trabajando en el tema. Y finalmente, pues este programa, esta metodología de trabajo es la primera en su tipo en México, la única todavía. Está el programa de equidad de género de CONAPRED, por supuesto, pero en especial de población de diversidad sexual y de género, pues somos el programa ahorita que ha llevado 3 años ya de resultados, y es entonces donde de verdad podemos ver esto cómo está cambiando, avanzando, y cada vez hay más interés de todo tipo de empresas e instituciones. Incluso ha habido algunas que no hemos podido incorporar por ser del sector netamente gubernamental, y estamos creciendo pues desde con empresas de 15 a 20 colaboradores hasta las 2 más grandes del país, Walmart y Pemex. Pues tenemos una amplia gama de alcance en los resultados, afortunadamente. Hablemos de estos números. Es como les decía que a mí me sorprende el impacto que tiene Avil, ¿no? A tan pocos años de su creación. Estás hablando de 126 empresas. ¿Cuántos empleados es esto en México? Porque además, digamos que facilitas el ambiente de inclusión laboral y beneficia a la comunidad LGBT dentro de las empresas, pero también a la población heteronormativa que se sensibiliza en el tema. ¿De cuántos empleados estamos hablando? Al corte de los expedientes que recibimos de estas 126 empresas, estamos hablando de 780,000 colaboradores, más o menos. ¿5 o 6 años? En 3 años alcanzamos 126 empresas, 780,000 colaboradores. ¿Qué significa esto en porcentajes? Bueno, pues si le aplicamos el famoso 10% aceptado internacionalmente, estamos llevando beneficios a al menos 78,000 colaboradores que sí son parte de la diversidad sexual y de género. Personas que ya trabajan en lugares cada vez más seguros. Ahora, no son los mejores lugares, pero ya tienen todas las bases para empezar a hacerlo, y hay unas que lo están haciendo mucho mejor que otras, pero el aparecer en nuestro índice establece una serie de mínimos indispensables. Comparándolo con la encuesta nacional de oportunidad de empleo del INEGI, la más reciente que consulté, dice que somos 52 millones de personas trabajando por una entidad de la iniciativa privada. Entonces, estos 780,000 son muy pocos porque es el 1.4% de la fuerza laboral. Nos falta muchísimo aún por crecer. Aún así, tenemos ya un gran número que ya estamos impactando, tanto personas de esta población en especial, pero como bien dice, sobre todo el resto de las personas que ya están escuchando el tema de la inclusión de manera cotidiana, y estamos esperando, contando con que esto transforme sus conversaciones sociales con sus grupos de amistades y con sus familias. Sí, pareciera que es esta conversación respecto de la inclusión en la sociedad heteronormativa y su normalización es reciente, ¿no? A mi entender, pues tiene escasos 10 años donde las empresas realmente empiezan a participar e involucrarse en todo un ecosistema que impacta tanto a la comunidad como a la sociedad heteronormativa, ¿no? Y mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es la responsabilidad social de las personas y de las empresas una vez que son visibles? Porque esta certificación les lleva a dar visibilidad. Y esa pregunta es para Ángel. Ángel, y platícanos un poquito de ti, cómo llegas a Avil y qué opinas de esta responsabilidad social, porque de lo que conozco de ti, eres un gran activista. Gracias, Ernesto. Oye, pues yo, lo que pasa es que no sabes cómo me gusta escuchar a Paco y a Fer hablar, porque definitivamente, lo dijiste tú al principio, son una suerte de titanes de la inclusión. Y creo que tengo el privilegio y el gusto de poderme aliar con Avil a partir del año pasado, de diciembre.
para arrancar este año. Y estoy fascinado porque el trabajo que en efecto lo que han contado ahorita, tanto Fer como Paco, es brutal. Es un trabajo titánico y creo que, aunque cuando dice Paco que son pocas 780,000 personas, es un montonal de gente a la que le llega a través tanto de Adil como de hecho así. Pero bueno, hablando un poquito de la responsabilidad, creo que una de las cosas más bonitas que tiene tanto la certificación como la labor de Adil tiene que ver justamente con el poder transformador y si bien el hecho de que, como decía Paco, que se sienten algunas bases, un punto de partida para que a partir de ahí empiece la transformación, creo que la responsabilidad social tiene que entenderse en muchos sentidos. Y eso es lo lindo del trabajo de Adil y la razón por la que decidí sumarme a los esfuerzos, porque es justamente un punto o el punto a través del cual creo y estoy completamente convencido se puede comenzar con una transformación social. Y me explico. El hecho de que trabajes con toda esta gente desde un trabajo muy interno, que lo que hacen las empresas desde la parte interna, y por supuesto el trabajo que hace, una de las cosas que más me gusta de Adil justamente tiene que ver con apostarle a la educación de las personas que están dentro de la fuerza laboral, porque el poder que tiene la educación justamente es de trascender a la persona, ¿no? Lo que escucha una persona no nada más en el aula, ya sea de una escuela o de una empresa, pero en un aula, se lo lleva a sus casas y se lo lleva a sus esferas sociales, y entonces tiene una transformación, tiene un efecto de trascendencia impresionante, por un lado. Por el otro, también la capacidad que tienen las empresas de impactar en su cadena de valor, que es el empezar a asociarse y trabajar con las empresas o proveedores o prestadores de servicios que se alineen a sus principios y a lo que persiguen como empresa. Es impresionante, porque a lo mejor en un primer momento le llegas a casi 1 millón de personas, pero a través de la cadena de valor se vuelve un efecto dominó que es difícil incluso ver dónde termina. Y finalmente, una de las cosas que más me gustan es cuando esto se convierte, ¿no? O cuando el resultado de este trabajo interno, de este trabajo con tu cadena de valor, se convierte en mandar un mensaje hacia afuera. Mucha gente cree que una empresa u otra de repente ponga la bandera de arcoíris en sus instalaciones o que saque una campaña que vaya dirigida hacia la población LGBT. A veces, por supuesto, tiene un tinte mercadológico, pero también representa que hay un trabajo probablemente interno y que esté impulsado por las personas que forman parte de las empresas. Entonces, esta responsabilidad social, si la entendemos desde todos estos ámbitos, para mí tiene un poder transformador fuera de serie, y por eso estoy convencido de que lo que hace Adil y de lo que hoy puedo decir que hacemos desde Adil es un trabajo impresionante que llega a un montón de gente y que sí tiene la capacidad de convertirse en una suerte de epicentro para generar el cambio social. Sí, sin duda, porque Ángel, como bien lo dice, si tienes 790,000 personas y consideramos que esas personas son parte de una familia de, ¿qué les gusta? 3.2 miembros, 4 miembros, pues el impacto es mucho más amplio, ¿no? Es esta educación que bien comentas que se lleva a la esfera familiar, ¿no? Al ámbito social. Me gustaría agregar algo, Ernesto, que además, efectivamente, lo que acabas de decir, lo que acaba de decir Ángel, lo que acabas de decir es ciertísimo, que el impacto entonces a 3.4, 4 personas más en el ámbito familiar. Pero recordemos que estamos en un ecosistema alrededor y que alrededor de nosotros tenemos otros grupos familiares o de amigos, otros grupos que convergen. Entendemos que ahora estamos en una socialización muy al interior, pero que también estamos teniendo conversaciones como de este tipo para llegar a más audiencias y que el ejercicio después de 3 meses se está convirtiendo en algo positivo. Pero veámoslo, cuando regresemos a la regularidad y entonces nuevamente vayamos y nos traslademos, entonces tenemos que trasladarnos hacia y desde nuestros lugares de trabajo. Regresaremos nuevamente a convivir en los espacios sociales deportivos. Entonces, si sumamos nada más la gente que además está en esos espacios de traslado, que está en esos espacios sociales y deportivos, que regresamos con nuestros compañeros de escuela, de universidad, y que regresamos entonces con otros grupos con los cuales socializamos, el impacto a cuántos puede llegar. No solo desde nosotros, sino cualquier persona que, como menciona Ángel, y que eso es lo que le apasiona y que nos apasiona a todos, desde la educación, la sensibilización, la educación, cambiar ese pensamiento para poder impactar
a todos los que estén alrededor. Entonces, esto es un efecto multiplicador que no tiene límite. Sí, sí, sí. Y además cada año ustedes suman más empresas, más población que se multiplica como en los diferentes ámbitos de las esferas sociales. Eh, ¿Hacia dónde va Adil? Este, hemos compartido los últimos años ejercicios juntos, crearon esta lista de los 41 ejecutivos más uno, donde después nos sumamos y un poco la función de Loforo ha sido amplificar los mensajes, maximizar las audiencias, ¿no? Está este ejercicio de la lista, cómo nace, hacia dónde va Adil, cuál es el futuro de Adil. Pues el surgimiento de la lista viene del tema de, como planteaba Fer en un inicio, del punto de las personas que se mantienen en el closet por grupo de edad y darnos cuenta que hay una amplia base de personas dentro del closet menores de 35 años y hay un cambio importante a partir de los 35 años. Y luego en la misma encuesta del 2018 preguntamos en qué rango de la empresa también estás trabajando y darnos cuenta que, obvio, bueno, pues como buena pirámide organizacional, el acceso a los altos mandos, pues pareciera todavía un gran techo de cristal de colores, pero techo finalmente, que la gente necesitaba romper. Entonces, en este trayecto, así como Fer y yo nos conocimos hace unos 10 años y saber que había otras tantas personas fuera del closet en puestos relevantes, fue este punto de, a ver, la encuesta nos está diciendo esto, pero tenemos a esta gente, pues porque a este grupo, a un gran grupo de personas que habría que visibilizar, que somos en algún momento éramos un grupo de autoconsumo, de decir, nos conocíamos entre todos y todas, pero fue la oportunidad de decir, bueno, y si lo mostramos en conjunto al mundo, ¿qué mensaje podríamos dar al respecto? Y de ahí sale esta idea pues pensábamos hacerlo de una manera muy modesta. En conversaciones con Ofelia Pastrana nos empoderó, nos dio algunos tips de cómo potencializarlo y fue de no solamente hacer una publicación de casa de autoconsumo, sino buscar un aliado de negocios para que entonces se entendiese desde el impacto económico. Y ahí fue donde entonces topamos contigo y llegamos juntos a tocar la puerta de Expansión y tras haber tocado puertas en otras publicaciones que no se abrieron tan rápido, pues fue que Expansión ya no nos dejó salir, ¿te acuerdas? Hoy tenemos una portada de esta lista, qué orgullo, de verdad ¿qué les maravillosa. digo? Me siento muy orgulloso de ustedes, de Expansión que se la rifa con nosotros, ¿no? Eladio, todo su equipo, Alberto Bello y todos al interior de la empresa se muestran muy optimistas respecto a este esfuerzo que hoy ha potenciado la visibilidad, ¿no? De manera muy importante. ¿Qué sigue para Adil? Yo me gustaría, bueno, deben seguir el compromiso, ¿no? O sea, en principio, el compromiso con, ¿cómo nacemos? Nacemos por el compromiso del reconocimiento de la necesidad de la sociedad laboral y por consecuencia de todos y de todas. Entonces, eso debe de seguir y refrendarse. Dos, deberemos de seguir con la actualización de estos datos y de estos números, porque debemos de ver el antes y el después y ver si efectivamente estos ejercicios que proponemos a través del sector privado y de las empresas y los empleadores están generando un cambio. Entonces tendremos que ir siempre ir para adelante, viendo desde atrás para adelante y hacer esa referencia de cómo se encontraba la homofobia en el espacio laboral, cómo se encontraba la diversidad de talento y ver si hay pequeños indicadores que a nosotros también no solo nos alienten, sino que nos reten. Entonces esos cambios deberemos continuarlos hacia adelante. Eso sería como parte de lo que debería seguir. Ángel trae varias iniciativas en tema de responsabilidad social, que no se te olvide y presumir lo que traes en mente, Ángel. ¿Mandé? Bueno, sí. Bueno, mira, nada más, ahorita te cuento, sí, nada más para complementar un poco la parte de lo que dice Fer, porque justamente creo que pues, aquí es donde sí puedo hablar, porque la historia de Adil la puedo admirar justamente en voz de ellos dos,
pero pues entro ahorita para ver hacia dónde va, ¿no? Y creo que una de las cosas que más me emocionan es, por supuesto, la comunidad que ya se ha hecho alrededor de Adil, primero, y segundo es cómo la podemos capitalizar y cómo la podemos potencializar. Y yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría aportarle a Adil en esta nueva etapa y en este viendo hacia el futuro, tiene que ver con esta idea de que no me imagino un México, ahorita lo digo por el contexto, pero un México post-pandemia que no sea en absoluto incluyente. Y por incluyente me refiero justamente a tender puentes entre todas y todos. Creo que una de las grandes ventajas y una de las cosas padrísimas que ha hecho Adil tiene que ver justamente con esta idea de que ha hecho una labor en términos de visibilidad, de sensibilización y de educación, en términos de lo que es la población de LGBT y la diversidad sexual, y creo que valdría la pena echarnos una zanahoria un poquito más adelante, hacia adelante y decir, vamos por empresas mucho más incluyentes en su totalidad. Hay población, yo creo que una de las responsabilidades que tenemos la comunidad LGBT es que al habernos adueñado del concepto de diversidad, a veces creo que pudimos haber dejado, en términos, es una responsabilidad histórica, me parece, a muchas otras poblaciones atrás. Y creo que uno de los retos que tenemos, y sobre todo en este México post-independencia, tiene que ver justo con eso. Vamos a apostarle a construir algo mucho más incluyente, que todas y todos sea en efecto global, y por lo tanto creo que uno de los retos de Adil es poner nuevos temas sobre la mesa, temas mucho más frescos, mucho más incluyentes, insisto, hablando ya de un concepto más de diversidad social, porque creo que nos la debemos, y sobre todo porque creo que en la medida en la que lo hagamos, nos irá mejor justamente a las personas que somos parte de la diversidad sexual. Y creo que una de las cosas, como decía Paco ahorita, es uno de los esfuerzos que además hace muy bien Adil y que también lo viene haciendo desde hace mucho tiempo en Rex Campaign, es echarle foco, que el trabajo no se quede nada más en lo interno y en lo mercadológico o en tu cadena de valor, sino también creo que desde esta trinchera podemos voltear a ver un montón de causas sociales. Hay que convertirnos en una suerte de bisagra, de apostarle a caminar con un montón de temas. Yo en lo personal, y aquí hago mi comercial, en lo personal estoy arrancando una fundación que justamente lo que busca es hablar de salud mental con salud sexual y entender que no podremos haber individuos sanos sin salud sexual, y mucho menos porque la salud sexual te lleva a la salud mental y viceversa. Entonces, hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar con un montón de poblaciones, y creo que una de las cosas bien bonitas de Adil es que lo que para mí caracteriza a Adil, y con esto cierro, es su carácter y su esencia de tan humana que ha caracterizado a Paco y a Fer en su chamba. Quiero unirme a este esfuerzo. Hay que voltear a ver a las poblaciones que más lo necesitan, porque dentro de la misma comunidad hay otras que necesitan más de los esfuerzos que podamos articular. Así que hacia allá veo a Adil. Veo a Adil transformando empresas, por supuesto, pero siendo un detonante brutal del cambio social. Sí, gracias, Ángel. Y Ernesto, contarte nada más rápidamente que la evolución, por ejemplo, de esa relación que empezamos con Copred en el 2014, hoy nos lleva justo a eso, a ya no estar preocupados por hacer eventos donde nos juntemos a hacer buenas prácticas. Hoy día está corriendo, está abierta, conforme hablamos, el primer concurso de buenas prácticas enfocado a los nuevos liderazgos. Ya tenemos, sí, a las personas en portada, en expansión, pero ahora estamos buscando a los nuevos líderes de todos los niveles, de todas las áreas de diversidad que se requieren, para que postulen sus buenas prácticas y seleccionemos proyectos. De ahí van a recibir una serie de capacitaciones, e incluso los mejores proyectos recibirán hasta estímulos económicos de parte del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, justo es eso, necesitamos que haya muchos Adiles en todo el país, muchas personas como tú, Ernesto, como nosotros, transformando la conversación en el país, porque el país se lo merece, y hay muchas familias y empresas aún que tocar. Sí, sin duda. Fer, me encantaría escuchar tu opinión. El otro ejercicio que estamos viviendo y que nos está ayudando a acelerar pues, la obligada pandemia que estamos viviendo es la distribución geográfica, es llegar a más a través de vínculos que podemos hacerlo el día de hoy. O sea, no hubiéramos tenido este ejercicio de la misma forma. Entonces hay que verle el lado positivo dentro de este estrés que vivimos como personas. Entonces,
estamos llegando con más, estamos llegando a más y estamos teniendo una distribución geográfica mucho más en todas nuestras latitudes del país, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. Ese es el otro de los retos que tenemos, es poder llegar, porque estos 54 millones de personas que estamos trabajando en empleos establecidos, estamos en todas partes. No estamos en las 5, 3 o 2 o 6 ciudades más importantes del país, que efectivamente sí, nacimos desde la centralización de la Ciudad de México y empezamos a tener la expansión hacia las ciudades 2, 3 más grandes del país, pero hoy queremos llegar a más. Entonces también tenemos el reto de cubrir más y de llegar a más espacios laborales para, por consecuencia, llegar a más personas que estén desde, como es aquel comercial que habías en mis épocas de juventud, ¿no? Desde Tijuana hasta, creo que era Mérida, de Mérida a Tijuana, ¿no? Que tenía que llegar entonces a una batería. Entonces, bueno, la inclusión, la diversidad, estamos en todas partes. La diversidad sexual y de género estamos en todas partes. Y las familias alrededor estamos en todas partes. La inclusión, nosotros debemos de ponerla que llegue también a todas partes. Entonces, este ejercicio nos reta hacerlo y hacerlo cada vez mejor, también geográficamente mejor. Sí, hay mucho que hacer. Me encanta su enfoque y su entusiasmo. Como bien dicen, primero que nada, compromiso, pasión, que así lo han hecho. Se les ve día a día. Y hay mucho que hacer hacia la provincia, que lo hemos platicado, ¿no? Digamos que si bien los avances hay que mantenerlos y por eso hay una lucha constante, no sé si la palabra lucha, ¿no? Pero es un statement constante respecto de los avances y que no se puede bajar la guardia porque hay otros agentes que nos hacen dar pasos atrás, ¿no? En provincia hay mucho que hacer y hay que avanzar hacia allá también, ¿no? Oigan, qué gusto saludarlos, de verdad es un honor tenerlos aquí, como les dije, son unos titanes de la inclusión, los números hablan por sí mismos, el enfoque hacia futuro también, y qué honor, yo les agradezco todo lo que hemos andado juntos, compartir esta causa, este camino. Gracias, Hugo. Gracias, Ernesto, felicidades por la tercera edición de Law for All y aquí estaremos el próximo año. Muchas gracias.